distintas fuentes que vamos a emplear para conectar en nuestros circuitos, elementos de esos circuitos y probablemente alguno de estos. Bueno, vamos a empezar entonces simulando nuestro primer experimento. Ese experimento tiene una fuente de voltaje de 745 volts, un montón de resistores de 10K y uno de 3.99K. Entonces, voy a colocar primero la fuente de voltaje. El orden en que coloque los elementos no tiene ninguna importancia. Entonces voy a colocar aquí, al momento en que coloco, entonces el simulador me ofrece varias opciones para trabajar con esto. Puedo borrarla si hago clic en la crucecita. Puedo duplicar el elemento, lo puedo girar alrededor del eje vertical o lo puedo girar alrededor del eje horizontal. Ahorita me parece que está bien. Si hago aquí tiene el valor de la fuente. Nosotros necesitamos, de acuerdo con el circuito que armamos, un voltaje de 745. Hago clic en el valor del voltaje y aquí pongo el voltaje que deseo, 7.45 volts, y entonces lo cambia. Después, disculpen porque aquí mi ratón es extremadamente sensible y hace lo que ustedes acaban de ver. Después vamos a necesitar varias resistencias. Vamos a necesitar resistencias de 10K. Entonces voy a poner una resistencia, genero aquí, y de una vez le voy a cambiar el valor. Voy a hacer clic en el valor y le voy a poner aquí que esta resistencia es de 10K. Ya está. ¿Bien? Con eso, bueno, pues ahora vamos a necesitar muchas como esas, dupliquémoslas. En lugar de estarlas tomando del menú, mejor dupliquemos las resistencias. Voy a tener una resistencia, esta la voy a colocar por aquí, ¿sí? Y la voy a girar. Para girarla alrededor del eje horizontal hago clic de esta forma, ¿sí? Está acá, y después la reubico. Voy a reubicarla un poquito más abajo. Voy a ponerlo por acá, y listo. Después voy a volver a duplicar esta, ¿sí? La voy a colocar aquí. Voy a duplicar esta otra, la voy a colocar acá, ¿okay? Allí. Después vamos a necesitar una vertical más de 10K. Ponemos por acá, ¿okay? Y más arriba, acá voy a duplicar esta, voy a colocarla por acá y le voy a cambiar el valor. Esta es la resistencia de 3.9K que empleamos para el experimento, 3.9K. Listo. Ya prácticamente está. Este es el circuito que queremos. Y recuerden que a través de él hay un par de terminales, ¿sí?, donde hay que colocar una resistencia e ir modificando los valores de esa resistencia. Y para cada valor que modificamos y que pusimos ahí, habría que medir el voltaje a través de la resistencia, así como de manera indirecta, fue como lo hicimos en el laboratorio, la corriente. ¿Cómo lo hicimos en el laboratorio? Midiendo la resistencia y después, al colocarla, midiendo el voltaje y haciendo entonces el cociente de voltaje medido entre resistencia medida. En estos simuladores, en este y en cualquier otro simulador, ustedes siempre van a necesitar colocar un nodo especial para el simulador. Ese nodo es el que conocemos como nodo de tierra, ¿sí?, y es el que aparece aquí. Lo voy a tomar, ¿sí?, y lo voy a colocar por acá. Y ahora voy a empezar a conectar los elementos. Aquí lo único que he hecho es colocarlos en el lienzo de dibujo. Necesito formar el circuito. Muevo el cursor, ven que es una manita, y cuando toque cada elemento, cada extremo de los elementos es como un diamante. Entonces, coloco el cursor sobre el diamante, y en el momento en que lo coloco, el cursor cambia a un carrete de alambre, y entonces hago clic en la terminal y lo arrastro. Se ve acá. ¿Sí? No quiere. Ya lo movió para acá. Ya está. Ok. Clic y... Bueno, ¿y ahora qué le pasa a este que no quiere? Ya quiso. Voy por acá, lo voy a poner para acá. Si quiero dar la vuelta, o sea,
Esta herramienta puede tener un enrutado automático, o sea, nada más con que lo una, listo. O si quiero que forzosamente toque algunos puntos, voy haciendo clic en esos puntos que quiero que toque. Haré aquí un clic y ahora sí, daré la vuelta y lo colocaré en la terminal donde deseo hacer la conexión. Cuando está sobre esa terminal, ustedes pueden ver ahorita una animación como de círculo concéntrico, ¿sí?, que me indica que está haciendo contacto. Hago clic y listo. Al hacer el clic y hacer la conexión, me muestra ya en filme cómo me está quedando esta conexión. Permítanme. Listo. Continuamos entonces alambrando nuestro circuito. Este que está aquí, ¿sí? No, otra vez, ¿por qué no quiere? Caray. Ya quedó acá. Le doy clic y cierro. Ya está, bien. Luego hago acá, conecto y listo. Hago acá, conecto y listo. Después vengo para acá, porque no se deja aquí. Acá tampoco. Oh. Vamos a ver si de aquí sale bien. Voy a poner acá, le voy a dar la vuelta. Ahí está. Nuevo. Por fin se dejó, acá está. Oh, ¿qué le pasará a esta cosa que no quiere cerrar este que está aquí? Lo movió, déjenme ver acá. Oh, por fin. Listo. Noten que esta es la parte del circuito que armamos. Me falta hacer la conexión a tierra. Voy a elegir, ya más adelante que hagamos algunos experimentos en el laboratorio, ¿sí?, veremos cómo elegir esta que está aquí y listo. Fíjense que aquí ya tenemos dibujado una parte del circuito sobre el que realizamos las mediciones el día anterior. ¿Cuándo fue? Que nos vimos el viernes. Bueno, ¿se acuerdan que entre este par de terminales aquí y aquí, ¿sí?, colocamos un resistor? Voy a tomar otro resistor. Bueno, de hecho voy a tomar este, lo voy a duplicar, ¿sí?, y lo voy a poner acá. Este va a ser el resistor que va a representar al que usamos en el laboratorio para irlo cambiando de valor, y cada vez que cambiábamos de valor medimos el voltaje y la corriente. Hagamos las conexiones correspondientes. Sería este para acá, ponerlo aquí, lo colocamos y luego esto que está aquí tomamos y lo colocamos acá. A través de este par de terminales fue donde colocamos el resistor de prueba, ¿sí? Bueno, ya tenemos dibujado nuestro circuito. Es momento de hacer algunos experimentos sobre él, pero desde la perspectiva del simulador. ¿Todo el mundo va hasta acá? Sí, profe. Sí, todo bien. Ok, entonces hagamos ahora lo siguiente. Queremos ver voltaje y corriente. Una vez que está dibujado el circuito, nosotros tenemos que conectar
algunas puntas de prueba, justo como lo hacemos en el laboratorio. Lo armamos y entonces usamos nuestro multímetro para medir el voltaje o la corriente. Voy a tomar entonces de aquí una punta de voltaje. Voy a seleccionar y la voy a arrastrar hacia el nodo donde deseo medir el voltaje. Va a ser aquí. Esta es una punta. Dije aquí. Ok. Esta es una punta. Dije, con este que no. Ya. Disculpen, pero es que. ¿Ya? Hace cosas raras. Ya. Donde haga. Siempre la conexión es donde forma los círculos concéntricos. Ahí lo vamos a dejar. Y ahora sí ya. Lo que me va a dejar mover bien. Para medir voltaje necesito siempre colocar el multímetro a través de un par de puntos. Aquí tengo este punto. Voy a tener que sacar la otra punta de voltaje y colocarla en el otro nodo donde deseo medir el voltaje. ¿Ok? Entonces aquí tengo nuestras dos puntas de voltaje, ¿sí? Donde vamos a medir a través de ellas, entre ellas, el voltaje que aparece a través de este elemento. Y de una vez, fíjense, ¿se acuerdan que medimos la corriente, no? Estábamos medir la corriente. Aquí el simulador también nos ofrece la posibilidad de medir corriente en una rama. Sacamos una punta para medir la corriente y la conectamos sobre el alambre donde queremos medir la corriente en la rama. Ahí está. ¿Cuándo sabemos que está sobre la rama? Justamente cuando observamos estos círculos concéntricos que ahorita están viendo todos en su pantalla. Le voy a hacer ahí clic. Listo. Bueno, entonces, vean también, déjenme ver si aquí puedo hacerlo con cuidado un poco más. Vean ustedes que la punta de corriente tiene una flecha. Esta es la dirección en la que esta punta mide la corriente. Si al hacer la simulación, ahorita lo vamos a ver, los valores de la corriente van a aparecer y del voltaje van a aparecer en estos recuadritos, ¿sí? Si los valores son positivos, significa que la corriente va en la dirección en la que lo está midiendo la punta. Si la corriente tiene un valor negativo, significa que va en la dirección opuesta. No hay que olvidarse de esas convenciones que hemos estado empleando para nuestro trabajo. Bueno, aquí está. Y entonces, momento de hacer experimentos. Veamos la barra que está en esta parte. Y sobre todo esta que está aquí. Con la flechita iniciamos el experimento. Y en este otro botón, cuando queremos detenerlo, hacemos clic allí. Hay varias formas de simulación aquí. Podemos tener acceso a ellas haciendo clic en esta flecha. Entonces, este simulador ofrece poquitas, pero son suficientes para lo que queremos. Un análisis que es el primero que nos ofrece es el que se llama interactivo. Y este es muy bonito, porque podemos estar cambiando los valores de los componentes al mismo tiempo que la simulación se va realizando. Y podemos ir viendo cómo cambian los valores de nuestras lecturas al cambiar los valores de los componentes. Hay otro que se llama transitorio, es este transient, que ese lo vamos a usar más adelante. Nos permite ver formas de onda. Es como si nos sentáramos frente a un osciloscopio. Aquí no es necesario hacer eso porque la única fuente de voltaje que tenemos en el circuito es una fuente de voltaje constante, así que los voltajes y corrientes en todo el circuito son constantes, como lo hemos visto en el trabajo de laboratorio. Hay otro que se llama barrido de AC. Este análisis, el de AC, es un análisis muy importante. Tiene relevancia cuando en nuestros circuitos existen, además de resistencias, componentes como capacitores, inductores y capacitores, o sea, mezclados los dos, y nos permite ver cómo cambia la amplitud del voltaje y la corriente en ese circuito. Les comento que cuando nuestros circuitos tienen ciertas características y conectamos a ellos fuentes senoidales, lo que esperamos es que el voltaje y la corriente en todos los elementos de ese circuito también sean senoidales. Quiere decir, por ejemplo, si colocamos una
fuente de voltaje senoidal, piensa en una señal seno de una frecuencia de 120 Hz, entonces el voltaje y la corriente en todos los elementos del circuito también va a ser una señal senoidal que va a cambiar a razón de 120 Hz. Pero lo que la va a hacer diferente de la entrada es que tendrán amplitudes diferentes y además un corrimiento en fase. Corrimiento en fase es un desplazamiento de las señales senoidales entre sí, que representan como retrasos en el tiempo. Y esas formas, cuánto cambia la amplitud, cómo se modifica ese desplazamiento, nos da información muy importante sobre el comportamiento de nuestro circuito. Y esa información podemos recuperarla vía al menos en simulación, vía esta opción, un barrido de AC. Esta otra se llama DC o punto de operación. Este es importante para cuando trabajamos con transistores y otros elementos semiconductores. Los semiconductores son elementos que llamamos no lineales y donde el funcionamiento de ellos va a depender de donde coloquemos algo que se llama en ellos punto de operación. Ese es un voltaje y una corriente que especificamos en ciertos terminales de esos dispositivos y que fija las características que tendrán si los queremos usar como amplificadores, si los queremos usar como interruptores, etc. ¿Sí? Ahorita para nuestros fines vamos a seleccionar el análisis interactivo. Este análisis interactivo es, de todos los que vimos, es el único que nos permite cambiar los valores de los componentes e ir observando los cambios en la respuesta. ¿Okay? Entonces vamos a iniciarlo, le damos clic, ¿sí? Donde dice, aquí se ejecuta la simulación y empezamos. Vean cómo una vez que comencé a ejecutar ya me dio los valores de la corriente. Noten que la corriente es positiva, lo cual significa que circula en esta dirección. Y vemos las puntas de voltaje. Vean que la punta de voltaje que está en la parte inferior tiene 0 volts, ¿sí? Y la que está en la parte superior tiene 4.1026. Esto se debe, los 0 volts, a que, fíjense, todo este nodo que estoy marcando con la manita, ¿sí? Es el mismo nodo. Y ese nodo está conectado a este que se llama nodo de referencia. Por convención, el nodo de referencia siempre se le asocia un voltaje de 0 volts. Y lo que estamos haciendo en este caso es midiendo el voltaje a través de este elemento, donde una de las terminales del elemento está conectado a ese nodo de referencia. En todo caso, el voltaje a través de él, ¿sí? Es el voltaje del punto que tiene el mayor potencial menos el voltaje del punto que tiene el menor potencial. Noten ustedes que aquí, bueno, este es 0, entonces el voltaje a través de todo este elemento es de 4.1026 y observamos una corriente de 410.26 microamperes. Puesto en miliamperes, esto es 0.41026. ¿Sí? Bueno, ok, voy a hacer clic sobre el valor de la resistencia. Noten que al hacerlo aparece este control deslizante. Voy a mover el control deslizante, vean. ¿Sí? Y vean ustedes, no sé si lo están viendo, ¿sí? Cómo al moverlo, inmediatamente el simulador recalcula el valor del voltaje y el valor de la corriente. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo una resistencia de 13K. Si coloco una resistencia de 13K, entonces vamos a ver a través de ella un voltaje que está especificado aquí y a medir una corriente que es como la que tenemos acá. Igual, si vuelvo a cambiar el valor de la resistencia, por ejemplo, la aumento a 61.5, este es el valor del voltaje y este el valor de la corriente. Si sigo aumentando, ¿sí? Que, por ejemplo, hasta 100K, a 100K tengo 4.89 volts con esta corriente que tenemos acá. Esto que estoy haciendo ahorita es justamente cómo se ve nuestro experimento de la sesión anterior en un simulador. Cada vez que yo muevo el control deslizante, se cambia el valor de la resistencia. Eso es el equivalente a haber tomado la resistencia, ¿sí? Hacer la medición. Una vez hecha la medición, pasa. Descarto, pongo otra resistencia, vuelvo a hacer la medición, descarto, pongo otra resistencia, vuelvo a hacer las mediciones, descarto y así sucesivamente.
¿ok? Voy a hacer 10 mediciones aquí. Les voy a ir dando los valores que aparecen aquí, de modo tal que ustedes puedan anotar la información suficiente para que puedan formar la misma tabla que midieron en la sesión anterior y puedan dibujar de mejor manera lo mismo que dibujamos en la sesión anterior. Una gráfica que nos diga cómo van cambiando este voltaje y esta corriente en ese plano corriente-voltaje en el que hemos utilizado para ver cómo son estas mediciones. ¿Ok? Entonces vamos para acá. Voy a empezar. ¿Sí? Y voy a empezar con un K. Voy a empezar con un K. ¿Sí? Aquí está. Y listo. Entonces les doy la medición. Si quieren ustedes anoten ahí el valor de la resistencia. Para una resistencia de un K, el voltaje a través de la resistencia es de 1.567 volts y hay una corriente de 1.567 miliamperes. Hecho eso, ya lo medimos, entonces ahora nos vamos y cambiamos el valor de la resistencia. Vamos a poner una resistencia de 2.7 K. Para una resistencia de 2.7 K, tenemos un voltaje de 2.761 con una corriente de 1.020, que al redondearlo 1.023 miliamperes. Hecha esa medición y moviendo un poquito aquí el cursor, listo. Volvemos y cambiamos. Vamos a poner una resistencia de 3.75. Para esta resistencia tenemos un voltaje de 3.157 volts, ¿sí? Con una corriente de 0.842 miliamperes. Hecha esa medición, volvemos a cambiar, le ponemos una de 4.75 y el voltaje con una de 4.75 es de 3.423 volts con una corriente de 721 miliamperes. Estoy redondeando para que queden 3 cifras, ¿ok? Si ya anotaron, entonces vámonos a... Profe, ¿puede repetir la corriente que había dado, por favor? 4.75. 75, ¿así? Sí. 3.423. Y la corriente 0.721 miliamperes. Ok, gracias, profe. De nada. Vámonos para otro valor, 5.80 K. ¿Ok? Para una resistencia de 5.80 K tenemos un voltaje de 3.630 y una corriente de 0.626 miliamperes. Nos vamos para otro. Vamos a ponerle aquí ahora una resistencia de 7.10 K. ¿Ok? Con una resistencia de 7.10 K tenemos un voltaje de 3.822 volts y una corriente de 0.538 miliamperes. Pongamos otra resistencia más. A ver, una de 8.15 K. Para esa de 8.15 K vamos a tener un voltaje de 3.942 volts, 3.942, con una corriente de 0.484 miliamperes. Ahora, pongamos una resistencia de 9.15 K. Con una resistencia de 9.15 K tenemos un voltaje de 4.035 volts con una corriente de 0.441 miliamperes. Voy a aumentar un poquito más a 10 K, ¿okay? Con una resistencia de 10 K. Con una resistencia de 10 K tenemos un voltaje de 4.103 volts
y una corriente de 0.410 microamperes. ¿Cuántas lecturas llevamos hasta ahorita? Son 9, profe. 9, bien. ¿Se acuerdan que les pedí que hiciéramos un par de lecturas extremas? Que es cuando esa resistencia de carga es muy grande, o dicho de otra forma, cuando no colocamos ninguna resistencia entre el par de terminales. Eso fue una lectura. Y la otra lectura es cuando, en lugar de la resistencia, colocamos un alambre. Vamos a ver cómo podríamos hacer esto en el simulador. Los simuladores no tienen resistencias infinitas, ¿ok? Y no les gustan las resistencias cero. Vamos a irnos a una resistencia muy grandota. Voy a hacerle un doble clic aquí, a ver si se deja. Creo que no se va a dejar. A ver, vamos a ver aquí por 10, por 10, por 10. Fíjense cómo por 10 voy aumentando la escala. Voy a hacer una resistencia infinita, es una resistencia muy grande, así que voy a ponerle una resistencia muy grande. 195 gigas. Eso es 195 por 10 a la 12. Creo que todos podemos estar de acuerdo que esa resistencia es enorme. Para esa resistencia, en particular, el voltaje que tenemos es de 5.002 volts. Y la corriente que observamos para ese valor de resistencia es de 25.65 por 10 a la menos 12 amperes. O sea, para todo fin práctico eso es cero en corriente. Pero anótenlo por ahí, 5.002 y 25.65 por 10 a la menos 12. ¿Ok? Bueno, este que está aquí es el equivalente a poner lo que llamamos un circuito abierto, a no colocar nada entre este par de puntos. Como no podemos quitarla, entonces le damos un valor enorme a la resistencia, enorme. Esto es 195 por 10 a la 12. ¿Ok? Bueno, ahora vámonos al otro extremo. Este sería el equivalente a haber dejado sin conectar nada entre este par de terminales. Y estamos viendo que el voltaje es casi 5 volts, aproximadamente 5 volts, y la corriente para todo fin práctico 0 amperes. ¿Okay? Vayámonos al otro extremo. Entonces, para irnos al otro extremo e ir cambiando las escalas, hacemos clic acá. Vean cómo va a ir cambiando, se va a ir dividiendo por 10. ¿Okay? Por 10. Ahí tenemos 1.95K, 195 ohms, 19.5, 1.95, 100.195, ¿sí? Aquí tenemos 19.5 milis, acá tenemos 1.95 milis, 0.195 microohms. Entonces, esa es una resistencia bajísima, para todo fin práctico, cero. Tomemos esta como ejemplo. Para una resistencia de 195 por 10 a la menos 6, o si quieren podemos darle un poquito más, ¿sí? 195 nano ohms, ¿sí? Eso es 195 por 10 a la menos 9. Esa sería la resistencia. Noten que el voltaje es muy pequeñito, 445 por 10 a la menos 12 volts. La P es de picovolts, ¿ok? P es 10 a la menos 12. ¿Puede repetir el voltaje, por favor, profesor? El voltaje es 445 por 10 a la menos 12. Y la corriente, fíjense, la corriente es de 2.283 miliamperes. Esta corriente que está aquí es lo que llamamos la corriente en cortocircuito. Esta que está aquí. Vean que el voltaje, a pesar de que aquí hay un valor, pues es un voltaje prácticamente cero, 10 a la menos 12. Ni siquiera lo podemos medir con los instrumentos que tenemos en el laboratorio. En el otro caso, cuando pusimos una resistencia muy grande,
la de 195 por 10 a la 12, resultó que la corriente es prácticamente cero y el voltaje tendió a 5 volts. ¿Okay? Esas son las dos mediciones extremas. Y eso entonces nos daría más o menos 11 puntos, ¿no? 9 que teníamos más estos dos que están ahí. Si ustedes tienen tiempo ahorita o una cosa así, y si lo capturaron en una hoja de Excel, podrían dibujarlos y verían que todos esos puntos que les acabo de dar se alinearían, casi caerían en una línea recta que tiene pendiente negativa y cuyas intercepciones con los ejes coordenados van a ser aproximadamente por un lado 5 volts y por el otro lado 2.28 28 miliamperes. Nos espero unos momentos, unos 3 minutos, para que, si tienen ahí la herramienta a la mano, de una vez se hagan la gráfica y van a ver cómo la curva es una línea recta y todos los puntos caen sobre esa línea recta. Mientras lo hacen, fíjense en la pantalla y donde estoy ahorita moviendo el cursor, ¿sí? Como estoy en el modo interactivo, esta parte que está aquí me está diciendo el tiempo que llevo ahorita empleado en modo interactivo. Según esto, llevo más o menos como 65 segundos, más de un minuto. Si quiero detener esto, aquí sigue simulando, lo único que hago es clic aquí y se detiene y me regresa al menú original, ¿okay? Al estado original. ¿Ya vieron la gráfica? Yo apenas estoy anotando los datos en Excel, profe. Ok, ok.
¿Cómo van? Profe, yo estaba anotando los datos en una hoja y apenas lo estoy pasando a Excel, por eso estoy... Okay. Bueno, creo que todo va bien. ¿Qué les parece si seguimos avanzando? Y para no detenernos mucho ahí, les va a dar lo que les digo. Vamos a hacer otra simulación, ¿sí? Entonces, para hacer otra simulación y tener que dibujar otro circuito, vamos a hacer clic aquí en estos recuadritos, ¿sí? Si hago clic ahí, me va a decir si quiero un archivo nuevo, si quiero guardar este que tengo ahorita, ¿sí? Entonces le voy a decir que lo guarde. Y una vez que lo guarde, me va a aparecer esta pantallita donde yo le puedo dar un nombre. Ahorita no le voy a dar ninguno, ¿sí? Así que, ok, perfecto. Lo va a guardar, ¿sí? Después ya podré editarlo, listo, ya fue. Y le voy a pedir le voy a decir, quiero un nuevo archivo de simulación. Le pongo New File. Y es como si hubiera entrado desde la primera vez. ¿Se acuerdan que decía que era un circuito? Bueno, me vuelve a dar este lienzo. Aquí voy a dibujar el siguiente circuito que les había yo pedido que armaran en el laboratorio. Este circuito está formado por una fuente de voltaje también, ¿sí? Voy a colocar aquí la fuente de voltaje. El valor de esa fuente de voltaje es de 5 volts, coincide con el valor por default que ve el simulador. Necesitamos ahora un resistor, vamos a ponerlo aquí nada más, cuyo valor es de 2.2K, de acuerdo con lo que les había aquí. Editamos, esto es 2.2K, ¿ok? Ahí puedo poner 2200 o emplear lo que es común en este campo, los prefijos. K es 1000, M mayúscula es 10 a la sexta, M minúscula 10 a la menos 3, una U 10 a la menos 6, etc. Entonces aquí tenemos 2200. Ese es el circuito sencillo que aparece en que les planteé, y voy a tomar otra resistencia. Pude haber duplicado esta, bueno, aquí voy a tomar esta. Esta que voy a colocar aquí es la resistencia que para este circuito vamos a estar cambiando y midiendo el voltaje a través de ella. ¿Sí? Voy a poner acá, y como siempre necesitaré
obtener esto que está aquí. Ponemos acá, ¿sí? Aquí está, y lo dejamos ahí y vamos entonces a conectar nuestros circuitos. Ponemos la manita en los triángulos, cambia el cursor a un carrete y esperemos que reaccione rápidamente. Ya reaccionó. Quiero dar la vuelta ahí, voy a hacer clic ahí y cuando vea el círculo concéntrico, como en este caso, quiere decir que se está haciendo la conexión, hacemos clic acá. Conectemos ahora estas dos, ¿sí? Hacemos clic aquí. Voy a dar clic aquí porque es donde quiero dar la vuelta, ¿sí? Aquí, y conecto. Listo. Luego voy a hacer lo mismo acá abajo, clic. ¿Sí? Voy a dar la vuelta acá, aquí, y luego acá. Listo, ahí está. Y finalmente termino de alambrar el circuito. Siempre es necesario que conecten este nodo, el que llamamos nodo de referencia. Después haremos un experimento donde van a ver el significado que tiene ya físicamente cuando lo hagamos la elección de este nodo. Ok, entonces este es el circuito sencillo. Este que está aquí representa la resistencia que vamos a estar cambiando y midiendo cada vez que hacemos un cambio el voltaje a través de la resistencia y de manera indirecta la corriente. Ve igual, pero la corriente igual al voltaje medido sobre la resistencia medida. Entonces vamos a poner aquí, vamos a tomar nuestras puntas para medir voltaje. Voy a medir aquí el voltaje, allí, ¿sí? Luego tomaré otra punta, ¿sí? Tendré esto, ¿sí? Y pasa. Luego voy a medir la corriente ¿dónde? La corriente en esta resistencia, que la puedo medir ya sea aquí o también la puedo medir acá. ¿Okay? La voy a medir aquí, nada más para no traslapar en la pantalla la lectura de todos esos puntas de medición que voy a colocar. Una vez, de nuevo, cuando está ya puesto sobre el alambre, cuando vemos justamente este efecto de círculos concéntricos. Hacemos clic y listo. Ya está. La corriente, déjenme hacerlo más grandecito, se va a medir en esta dirección. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Si la lectura es positiva, significa que la corriente va en esta dirección. Si la lectura es negativa, significa que la corriente va en dirección contraria. Ok, entonces déjenme hacerlo más chiquito. Y vamos a seleccionar otra vez interactivo para poder cambiar el valor de la resistencia de carga y vamos a ir viendo qué lecturas obtenemos para cada resistencia de carga que conectemos. Demos inicio entonces a la simulación, le hacemos clic aquí, ok, ya está simulando, entonces venimos para acá, vean, ya de inmediato estableció los valores de voltaje y de corriente. Si quieren, váyanlos anotando para este nuevo circuito. Para una resistencia de 1K, el voltaje es, a través del elemento es este voltaje menos este otro, pero este siempre va a ser 0, así que será directamente este voltaje, es 1.563 volts. Voy a redondear a 3 cifras significativas nada más. Y la corriente, es esta acá arriba, es de 1.563 miliamperes. Entonces, una resistencia de 1K, mediremos una corriente de 1.563, perdón, un voltaje de 1.563 volts con una corriente de 1.563 miliamperes. Voy a cambiar el valor de la resistencia. Voy a poner otro. Aquí va. Voy a cambiarlo a 1.9K, 1900 ohms. Para esta resistencia tenemos un voltaje de 2.317 volts con una corriente de aquí ya tenemos 220 miliamperes, redondeando. ¿Okay? Voy a cambiar el valor de la resistencia, 2.65K. Para 2.65K, el simulador calcula un voltaje a través de esta resistencia de 2.732 volts con una corriente de 1.031 miliamperes.
Hecho eso, vuelvo a cambiar el valor de la resistencia. Voy a poner una de 3.60. En esta resistencia de 3.60 mediremos un voltaje de 3.103 volts y 0.862 miliamperes. Cambiamos la resistencia a 4.90 K, 4.9 K. ¿Okay? Para esa resistencia, el simulador nos ofrece un voltaje de 3.451 volts a través de ella, con una corriente de 0.704 miliamperes. Para otro valor de la resistencia, 6.15 K, obtenemos un voltaje de 3.683 volts, con una corriente de 0.599 miliamperes. Para una resistencia de 7.25 K, tenemos un voltaje de 3.836 volts, con una corriente de 0.529 miliamperes. Aumentemos la resistencia, disculpen aquí con este ratón, a 8.35 K, y vamos a tener entonces un voltaje de 3.957 volts con una corriente de 0.474 miliamperes. Una más con estos. Para una resistencia de 9.4 K, mediremos un voltaje de 4.052 volts con una corriente de 0.431 miliamperes. Para una resistencia de 10 volts, ¿ok? De 10 volts cada, y para una resistencia de 10 K, disculpen, el voltaje que vamos a medir es de acuerdo con el simulador, es de 4.098 volts, con una corriente de 410 miliamperes, 0.410 miliamperes. ¿Cuántas lecturas llevamos ahí? Ya son las 10, profe. Ya son las 10. Bueno, entonces vamos a hacer las otras dos que nos faltan, que son las lecturas extremas. Los extremos son cuando colocamos un valor para esta resistencia muy grandote, y el otro extremo cuando colocamos un valor para esta resistencia muy pequeñito. Entonces, vamos a irnos por una resistencia muy grandota. Le voy a dar aquí por 10. Ahí tenemos 100K, tenemos 1 mega, 10 megas, 100 megas, 1 giga, 10 gigas, 100 gigas, ¿ok? Vamos a poner una resistencia de 100 gigas, y eso para nosotros será el equivalente de haber desconectado ese elemento, o sea, tener las terminales sin nada conectado entre ellos, un circuito abierto. En simulación se ve así. Vemos que el voltaje a través de esta enorme resistencia, de este circuito abierto, es de 5 volts. Vean que es el voltaje que tiene prácticamente la fuente, y que la corriente, en simulación hay una corriente muy pequeña, que es de 55 por 10 a la menos 12 amperes. Para todo fin práctico eso es 0, ¿sí? Entonces, si la resistencia es muy grande, dicho de otra forma, si aquí colocamos un circuito abierto, el voltaje es de 5 volts y en términos prácticos la corriente es 0. Bueno, ese es un extremo. El otro extremo es, bueno, no le pusiste nada, ahora pone un alambre, un cortocircuito. Reduzcamos entonces el valor de esa resistencia. Hagamos repetidamente clic en esta flechita que dice divide por 10, ¿ok? Entonces vamos dividiendo por 10, fíjense, por 10, vuelve a dividir por 10, vuelve a dividir por 10, una vez más vuelve a dividir por 10, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, una vez más, vamos a ponerle aquí una resistencia de 1 microohm, 1 por 10 a la menos 6. Eso para todo fin práctico es un alambre y tiene una resistencia 0. Pero aquí no podemos poner un 0, ¿ok?
Bueno, para esta resistencia tan bajita, fíjense que el voltaje que aparece a través de ella es de 2.2727 por 10 a la menos 9. O sea, hagan de cuenta que es un 0, ¿sí? Es un 0, un punto, luego vienen 8 ceros y después un 2. Ese es el voltaje, caray, con esto. Disculpen, pero es que aquí siempre tengo problemas con este ratoncito que es muy sensible. Entonces, para todo fin práctico, ese es 0 volts y vean la corriente. La corriente es de 2.2727 miliamperes o 2.273 miliamperes, redondeándola a 3 cifras significativas. Esta corriente es lo que llamaríamos la corriente en cortocircuito. Y para el otro extremo, el voltaje, le daríamos el nombre de voltaje a circuito abierto. Con esto completamos una secuencia de 13, que tenemos 10, 12 mediciones, que igual les pediría que las trazaran en un plano corriente-voltaje, ¿sí? Y vieran que también todos los puntos se alinean sobre una línea recta que tiene pendiente negativa y donde esa línea va a interceptar a los ejes coordenados, ya sea en 5 volts y en uno de los ejes, y en el otro eje será 2.273 miliamperes. Ahí es donde van a encontrar ustedes los cruces de esta línea recta. Háganlo por separado y después en una misma gráfica junten las dos gráficas y van a ver que las dos gráficas son realmente la misma gráfica. No van a poder distinguir una de otra, salvo por los errores que haya yo introducido al redondear estas lecturas. ¿Ok? Entonces, en simulación con esta herramienta, esos experimentos que hicimos en el laboratorio los haríamos justamente de la forma en la que ahorita acabo de esbozar. Esta herramienta es una herramienta muy buena, sobre todo para aprender. Más adelante que estemos resolviendo circuitos más complicados, con técnicas como los que vamos a empezar a ver de cambiar los circuitos, unos circuitos por otros que sean equivalentes, uno siempre se pregunta, bueno, ¿y estaré en lo correcto? ¿El voltaje que obtuve es ese voltaje o es otro? ¿La corriente va en esta dirección? Etc. Siempre podemos recurrir al simulador. Dibujamos nuestro circuito, le preguntamos, preguntarle es colocar las puntas de voltaje para medir voltajes entre pares de nodos, o una punta de corriente, que es como si hubiéramos puesto un multímetro, y eso nos va a dar la corriente y el voltaje en todos los elementos. Y esos podemos compararlo contra nuestras soluciones. Si coinciden, pues podemos irnos muy contentos, hemos resuelto el problema adecuadamente, y si no, pues los mismos resultados comparados con las discrepancias que tenemos nos puede ayudar a hacernos preguntas que finalmente conduzcan a que modifiquemos nuestros procedimientos de solución y vayamos aprendiendo para encontrar el que es correcto. No sé si tengan preguntas hasta aquí, déjenme parar la simulación, lo voy a poner stop, listo. Ok. No sé si tengan alguna pregunta en cuanto al uso de esta herramienta en lo que llevamos hasta aquí. Yo no, profesor, muchas gracias. ¿Los demás? No, profesor, gracias. Ok. Ninguna duda, profe. Dime. Okay. No, ninguna duda. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces déjenme abandonar un poquito esto y vayamos a hacer algunas cosas por acá. Déjenme. Tengo que conectar la tablilla, si no, nomás no va a dibujar absolutamente nada. Permítanme unos momentos. Acá está. Ya. Que tengo aquí un cablerío que bueno.
Creo que ya quedó. Bien. Entonces nuestras gráficas, si las vemos, voy aquí a dibujar. Esto puede ser la corriente, por ejemplo, y un eje de voltaje. También ustedes pueden dibujarla de otra manera, que es sencillamente la elección de quién es X, quién es Y. Aquí tendríamos el voltaje y tendríamos la corriente. Se pueden dibujar de esta forma o de esta manera. En ambos casos, la gráfica que ustedes van a obtener es una cosa que hace esto. No tenemos por debajo de este eje, ¿sí? Las gráficas están circunscritas, ¿sí? Y van a ver que las gráficas son de esta forma. Las coordenadas aquí de estos puntos de intercepción son, en este caso, ¿sí? Si elegimos como la X al voltaje, entonces las coordenadas aquí son, voy a llamarle voltaje a circuito abierto, que es voltaje que obtenemos cuando ponemos una resistencia muy grande, y por ende la corriente cero. Y las coordenadas de este otro punto son, ¿sí? Cero, ¿sí? La corriente, esa corriente le vamos a llamar corriente en cortocircuito, porque colocamos justamente un alambre para medirla. O, si lo ponemos de esta manera, las coordenadas aquí serían la corriente en cortocircuito, ¿sí? Coma cero. Aquí no, el cero son, recuerden que en este plano las coordenadas son pares, que son, el primero es una corriente, el segundo es un voltaje, así que aquí tendríamos corriente con un voltaje cero. En este otro plano las coordenadas tienen la forma BI, ¿okay? Y acá lo que tendríamos sería 1, donde tenemos cero corriente, ¿ok? Pero tenemos un voltaje a circuito abierto, ¿sale? Entonces, ya sea que lo dibujen de esta manera o lo dibujen de esta manera, ustedes siempre van a ver que estas gráficas, háganlo con los puntos que tenemos, extrapólenlos, cruzan a los ejes coordenados en valores que podemos medir. Fíjense, este voltaje, esta intercepción, ya sea aquí en un plano corriente-voltaje o en un plano voltaje-corriente, esta coordenada se obtiene sencillamente midiendo el voltaje entre las terminales, sin colocar nada entre ellas. Y este otro punto lo obtenemos midiendo la corriente, claro, conectando un alambre entre las terminales que nos interesa, ¿sí? De hecho, eso es interesante porque podemos muy bien determinar una recta, ya sea conociendo un punto y la pendiente o las intercepciones que hacen esta recta con los ejes coordenados. Esto entonces nos lleva a describir nuestros experimentos y a generar la gráfica solo conociendo dos cosas, fíjense. La corriente en cortocircuito, o sea, más que estar midiendo, colocando distintas resistencias, lo que nos dicen nuestros experimentos es, primero se porta de esta manera, y si tú quieres determinar todo, solo necesitas realmente dos cosas, las intercepciones. Y las intercepciones son cosas que puedes medir. Puedes medir la corriente en cortocircuito y también puedes medir el voltaje a circuito abierto. Bien, ¿de qué nos puede servir esto? Bueno, el segundo experimento, el segundo circuito, es un circuito muy sencillo. Es un circuito que, para lo que hicimos, está formado por una fuente de voltaje, ¿sí? Y por una resistencia. Para nuestro circuito, esta fuente de voltaje fue de 5 volts, que representó, fíjense, el voltaje a circuito abierto. Ahorita si revisan las tablas que anotaron, van a ver que por ahí aparece en ambos casos un voltaje que es 5 volts. Y tenemos esta resistencia. Esa resistencia no aparece en la tabla, pero aquí se las anoto, ¿no? Esa resistencia se puede calcular dividiendo el voltaje a circuito abierto sobre la corriente en cortocircuito. Si ustedes dividen esta coordenada sobre esta otra, van a encontrar esta resistencia. Háganlo. A 5 entre 2.27 miliamperes, algo así,
el circuito que armamos tenía una resistencia aquí, me parece, de 2.2K, que fue lo que armamos. Estas gráficas, vía esto que está aquí, nos dicen algo interesante. Nos dicen que una red complicadota, fíjense la red que estuvimos trabajando, la primera, ¿sí?, a la cual tenemos acceso vía dos terminales, vía un par de terminales. Déjenme recuperar otra vez el en cual estaba en este. Déjenme ver, acá. Sí. Una vez más, déjenme recuperar el primer circuito. Bueno, esto vamos a guardarlo. Okay. Déjenme guardarlo si quiero recuperar mi anterior circuito. Entonces hago clic aquí. ¿Okay? No quiero crear esto, a ver. Caray. Bueno, ya, no me hagan caso ahorita con este, ya me... bien, acá abajo, perdón, acá abajo está la lista de circuitos que han hecho otros, y ustedes pueden tener acceso, pero quisiera ver mis circuitos. A ver si aquí me manda el... No me va a mandar, ya no me hagan caso ahorita. Quería recuperar el circuito que habíamos dibujado. Pero ese circuito, el que tiene la fuentecita de voltaje con una resistencia aquí, luego había otras dos acá, luego teníamos otra acá, había otra acá, ¿sí? Tenemos esto, y luego tenemos esta otra aquí, así, y luego esta es la otra terminal, es este nodo donde estuvimos conectando. Aquí hay un ejemplo de una red compleja, a la cual tenemos acceso solo a ella a través de este par de terminales. Noten que en este circuito solo hicimos experimentos en este par de terminales. Lo que nos están diciendo estas gráficas, ¿sí?, es que esta red bien podemos visualizarla, ¿sí?, como una fuente de voltaje, ¿sí?, en serie con una resistencia. La consecuencia de estas gráficas es esta red que está aquí, podríamos muy bien visualizarla como una red más sencilla que está formada por una fuente de voltaje en serie con una resistencia. ¿Qué valor tiene esta fuente de voltaje? De acuerdo con estas gráficas, el valor de esa fuente de voltaje es el valor que tiene el voltaje que medimos entre las terminales de la red original cuando no tenemos conectada nada entre ellas. Ese es el voltaje de esta fuente. Y la resistencia se calcula como ese voltaje dividido por la corriente en cortocircuito. Este es un resultado muy interesante y la verdad muy útil, y nos simplifica mucho la vida. Podemos cambiar prácticamente cualquier red, ¿sí?, entre un par de terminales por otra más sencilla. Esa red más sencilla es una fuente de voltaje que está conectada en serie con una resistencia. El valor de la fuente de voltaje es el voltaje que aparece a través de las terminales del circuito cuando no hay nada conectado entre ellas, el voltaje a circuito abierto, y se corresponde con, en un plano IV, la intercepción que hace la recta que describe el comportamiento de este circuito con el eje vertical, o si decidimos utilizar una gráfica de este tipo, con el eje horizontal. Y la resistencia está determinada por, en parte, ese voltaje, pero también por la corriente en cortocircuito. Y la podemos calcular de esta manera, ¿sí? Cuando empleamos los circuitos, esta estructura, para sustituir a otra más compleja, a este voltaje, al voltaje a circuito abierto, le llamamos voltaje de Thevenin. Y a esta resistencia, que calculamos de esta forma, le llamamos resistencia de Thevenin. Muchas veces en nuestro trabajo vamos a tener este tipo de circuitos y vamos a tener que construir su circuito equivalente. Entonces, para hacerlo, solo vamos a necesitar conocer dos puntos
de esta gráfica, que es el voltaje a circuito abierto y después la corriente en cortocircuito. Si conocemos esos dos aquí, hemos determinado toda la recta y, por ende, también todo este circuito equivalente. Profe, disculpe, ¿es ¿es VTM o N? ¿Dónde? No es- ¿Dónde lo puse? El de lo que era la resistencia arribita, que era ¿Aquí? resistencia TB o TM y voltaje TB. Es TH, esto es TH, Ok. es RTH, ¿ok? Ok, gracias. De Thevenin, aquí, le voy a poner el nombre, es Thevenin. Y entonces nos quedamos con estos dos para ponerlo aquí, ¿vale? De ahí sale Thevenin. Y este se llama en ese contexto circuito equivalente Thevenin. Hay otra cosa que quisiera aquí plantearles y que también nos da otra representación de estos circuitos. No es la única. El otro circuito sencillo que conocemos es uno que está construido con una fuente de corriente a la cual se le conecta en paralelo con la fuente una resistencia. Este otro es una alternativa a este circuito. Es una alternativa a este circuito. En este caso, si unimos estas terminales con un cortocircuito, ¿ok? Lo que va a circular por ellas no es otra cosa más que la corriente de la fuente. Esta es la corriente en cortocircuito y en estas condiciones esta corriente tiene que ser igual a la corriente que proporciona la fuente. ¿Por qué? En un cortocircuito nosotros lo que hacemos es unimos terminales. Al unir las terminales, lo que estamos haciendo es obligando a que el potencial de una de las terminales sea el mismo que el de la otra. Por ejemplo, si aquí hay 3 volts, al unirlos, estamos obligando a que aquí también haya 3 volts. La diferencia de potencial entonces entre el par de terminales es 0. Ahora, estos tres, la fuente, la resistencia y el corto, se encuentran en paralelo. Y en paralelo sabemos que el voltaje a través de todos los elementos debe ser el mismo. Así que si el voltaje, entendido como diferencia de potencial, es 0, el voltaje a través de la resistencia es 0 y el voltaje a través de la fuente de corriente es 0. En una fuente de corriente no me preocupa que el voltaje sea 0 porque el voltaje y la corriente son variables independientes. Sin embargo, en la resistencia, el voltaje y la corriente sí están relacionados entre sí. El voltaje es la resistencia por la corriente. Ahora, si el voltaje aquí es 0, por esta condición que tenemos, entonces la corriente tiene que ser 0 también. V igual a R por I. Si V es 0, la corriente es 0, de modo tal que el flujo de corriente aquí no puede ser otro más que el que circula por este corto. No puede, bajo esta condición, haber corriente en la resistencia. Si hubiese corriente, habría voltaje, pero no distinto de 0. Pero no puede ser porque estamos obligando con el corto a que ese voltaje sea 0. De modo tal que la conclusión es que la corriente que circula por esta corto no es otra cosa más que la corriente que proporciona la fuente. Es ISC. Y por otra parte, esta resistencia, déjenme volver a dibujar esto, ¿sí? La resistencia, ¿sí?, se va a calcular de la siguiente manera. Esta es la corriente en cortocircuito. Esta que está aquí, el valor de esta fuente no es otra cosa más que esta coordenada, este que está aquí. Y esta resistencia, ¿qué creen? Se va a calcular de la misma manera, ¿sí? Será el voltaje a circuito abierto entre la corriente en cortocircuito, ¿sí? Entonces, una red, la que sea, entre dos terminales, ¿sí?, vista a través de dos terminales, se puede sustituir, cambiar por alguna de estas dos redes sencillas. Una de ellas es la fuente de voltaje en serie con una resistencia. La otra es una fuente de corriente en paralelo
con una resistencia. En ambos circuitos, el valor de la resistencia es el mismo, no cambia. Lo que cambia es la fuente. En el caso de la fuente de voltaje, el voltaje aquí no es otra cosa más que el voltaje que podemos medir a circuito abierto. En el caso de otra estructura, el de la fuente de corriente, el valor de esta corriente no es otra cosa más que la corriente en cortocircuito. Si aquí coloco un cortocircuito y mido, que fue lo que hicimos en las simulaciones, el valor de la corriente que circula en ese cortocircuito no es otra cosa más que el valor de esta fuente de corriente. ¿Ok? Esta, cuando se usan de esta forma, tiene un nombre en particular. Se conoce como corriente de Norton. N, y le damos un subíndice N mayúscula. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. Esto es corriente de Norton. Y esta resistencia se conoce en esta estructura como la resistencia de Norton. ¿Sí? Lo que es cierto es que la resistencia de Norton es lo mismo que la resistencia de Thevenin. En ambos casos, el valor de la resistencia es el mismo. ¿Ok? Entonces, recapitulo nuestro experimento. Se ve así como aburrido y todo. Una vez que lo vemos con otros ojos, nos lleva a pensar que una red muy complicada, vista a través de un par de terminales, se puede cambiar, por llamarlo de cierta forma, por circuitos más sencillos solo en este par de terminales, ¿sale? Esos circuitos sencillos son una fuente de voltaje en serie con una resistencia o una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. En el caso de la fuente de voltaje se conoce como equivalente Thevenin. En el caso de la fuente de corriente se conoce como equivalente Norton. Los parámetros de estos circuitos se obtienen justamente del circuito original, el que deseamos intercambiar. Y a este circuito, al que deseamos intercambiar, para obtener a este y a este, solo necesitamos preguntarle dos cosas. Si no conecto nada entre tus terminales, ¿qué voltaje aparecerá ahí? Si ahora uno tus terminales con un alambre, ¿qué corriente circulará por el alambre? Una vez que conocemos esas dos cosas, el voltaje que aparece entre las terminales cuando no hay nada conectado entre ellas y la corriente que circula por un alambre que las une, una vez que tenemos esos dos datos, entonces podemos construir estos circuitos equivalentes. Y nos podemos quedar con toda la tranquilidad de que este par de circuitos tan sencillos, si nos ponemos a hacer experimentos entre este par de terminales, ¿qué tipo de experimentos? Como los que hicimos en el simulador, los resultados que vamos a obtener serán indistinguibles de los que obtendríamos si realizáramos las mediciones sobre el circuito original. Por eso les estoy pidiendo que dibujen primero por separado los resultados de cada simulación, de esos experimentos, para que vean que efectivamente les dan dos rectas que tienen estas características. Después, aunque suene redundante, ahora dibujen esas gráficas, esas líneas, pero sobre la misma gráfica, y van a ver cómo las dos líneas prácticamente se superponen, describen la misma recta. Entonces, si van a describir la misma recta, preferimos trabajar con circuitos más sencillos, que también describen la misma recta que con el circuito original. Y de aquí sale la definición de una cosa que se llama, como ya lo he mencionado, equivalencia. Dos redes son equivalentes entre sí a través de un determinado par de terminales, si al conducir experimentos en esos pares de terminales, los resultados de esos experimentos son indistinguibles. Eso quiere decir que yo no puedo decir, pues mira, este viene de este circuito y este otro dato viene de este otro circuito, una vez que veo todos los datos en conjunto. Porque tal y como está construido este está construido de modo tal que se porte de la misma manera que el circuito original. Una más antes de, ¿sí? Y es lo siguiente. Lo voy a poner aquí
supongamos que ustedes tienen una fuente de voltaje en serie con una resistencia. ¿Okay? Y por algún motivo quisieran intercambiar ese arreglo por una fuente de corriente, ¿sí?, en paralelo con una resistencia. La pregunta es, para que estos dos tengan el mismo comportamiento entre este par de terminales, ¿cuál debe ser el valor de la fuente de corriente aquí en términos de estos valores? ¿Y cuál debe ser el valor de esta resistencia para que, una vez que los calculamos, los dos circuitos sean equivalentes? La resistencia en ambos circuitos, tal como consecuencia de lo que hemos platicado hasta el momento, es la misma. Pero el valor de esta fuente de corriente la vamos a calcular de esta forma. Esta fuente de corriente es la corriente que podemos medir en un cortocircuito aquí, y que también, para que se porten de la misma manera, debemos medir en un cortocircuito aquí. Si nosotros unimos estas dos terminales con un cortocircuito, la corriente que circulará por ahí no es otra cosa más que V entre R. De modo tal que este voltaje debe ser V entre R. Yo puedo tener esta estructura y cambiarla por esta otra, siempre y cuando la resistencia sea la misma y la fuente el valor de esta corriente lo calcule de esta manera. A la inversa, puedo tener esta estructura, una fuente de corriente I, en paralelo con una resistencia R. En este caso, conozco a esos dos. Y quisiera cambiarlo por una fuente de voltaje que esté en serie con una resistencia R. La pregunta aquí es, ¿cuál debe ser el valor de estos dos en función de los valores de esto para que ambas redes se porten igual? Una cosa que sabemos es que la resistencia en ambos casos debe ser la misma, y lo único que necesitamos en este caso es calcular el valor de este voltaje. Noten que mientras yo no conecte nada aquí, la corriente que circula en este circuito es cero, no hay corriente. De modo tal que el voltaje aquí debe ser el voltaje que produce esta fuente. Como quiero que los circuitos sean equivalentes, entonces el voltaje aquí a circuito abierto, ¿sí?, debe ser este que está acá. El voltaje aquí a circuito abierto es el voltaje a través de esta resistencia. El flujo de corriente en este circuito va de esta forma, de modo tal que el voltaje aquí, ¿sí?, tiene esta polaridad y es igual a la resistencia por la corriente. Para que estas dos redes sean equivalentes, el voltaje aquí a circuito abierto debe ser el mismo que observo acá. Así que eso me lleva a la conclusión de que este voltaje, el de esta fuente, debe ser justamente el producto de la resistencia aquí por la corriente. Estas reglas se conocen como reglas de transformación de fuente y nos permite intercambiar estructuras en serie por estructuras en paralelo o estructuras en paralelo con estructuras en serie. Estas que están aquí los vamos a usar mucho para construir de un circuito equivalente, donde en ese circuito equivalente la solución del original sea más sencilla de obtener. Lo dejamos aquí el día de hoy. No sé si tengan ustedes alguna duda. Sí, yo, profesor, es que no lo escuché bien. Son reglas de transformación de fuente, ¿verdad? Exactamente. Ok, gracias. Por nada. ¿Alguien más? Yo, profesor. Bueno, las grabaciones se van a guardar aquí, el mismo de la aula de clase, en Classroom. ¿Cómo? Sí, desea volver a ver la reunión
¿Lo puedo lo va a subir al aula? Disculpe, la grabación. Fíjate que esta fue la onda y me estoy dando cuenta que no la grabé. No sé si algún compañero la haya grabado. Si la ha grabado, o me mande una liga, una cosa así para subirlo en Classroom. ¿Ok? Pero esta sí ahorita me estoy dando cuenta que no la grabé. Ya tenía aquí todo, fíjate. Gracias. Bueno, por nada en esta ocasión. Pero la siguiente, si vuelve a haber de estas o sesiones de problemas que lleguemos a tener por esta vía, sí, la voy a grabar y si no, ahí me recuerdan, profe, la voy a grabar porque si no, como ahorita, se me fue el asunto. Tenía todo. Bueno, más allá de esto, ¿alguna pregunta de esto que estuvimos haciendo hoy? Bueno, si no hay preguntas y sobre todo si no han sacado su cuenta para el simulador, háganlo, es muy sencillo. Vayan a esa página, si ya están registrados, úsenlo, si no, nada más regístrense y comiencen a familiarizarse con el uso del simulador. Realmente créanme que es un simulador muy, muy amable, muy sencillo y sobre todo no necesitan instalar nada en la computadora. Y tiene todo lo que para este curso requerimos. Hagan las gráficas, sean curiosos, vean que efectivamente las cosas se portan como lo hemos estado viendo y échenle una reflexión a lo que significó haber construido estas gráficas. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Pásenla bien estos par de días. Cuídense mucho y nos vemos el jueves en el laboratorio. Por cierto, a ver si podrían traer un transistor 2N2222 o algo que se le parezca. Déjenme anotarlo aquí. Un 2N2222 y a ver si se pueden traer un LM7, un 741, vamos a poner aquí, un UA 741. Este que está aquí es un transistor, este otro es un amplificador operacional. ¿Dijo QA, profe? Es UA, así, UA 741. Ese es un amplificador operacional. Este otro es un transistor. En esta cosa debe costar, si lo compran de encapsulado metálico, no se los recomiendo, cuesta como 30 pesos. Hay uno que es un encapsulado de plástico, que cuesta como 9 pesos el transistor. Y este es un amplificador operacional, es una arañita más o menos como esto que estoy intentando dibujar ahorita, de 8 patitas. Bien, ¿qué vamos a hacer con ellos el próximo jueves? Vamos a ver una fuente de corriente, vamos otra vez a volver a aburrirnos caracterizando fuentes de cosas. Vamos a armar un chunche, le vamos a ponerle varias cargas y otra vez a medir voltaje y a medir corriente. Y hacer la gráfica corriente y voltaje y a partir de ahí decir, bueno, pues, ¿qué podemos decir de este elemento, de esta cosa fea de dos terminales? ¿Cómo se porta? Es una fuente de voltaje, una fuente de corriente, una resistencia. Eso no lo vamos a saber hasta que no hagamos las mediciones. Después, esas no las hemos visto, pero hay unos dispositivos que son muy útiles y que les damos en forma de esquemática una representación de rombo. ¿Sí? Los hay de voltaje, pero también los hay de corriente. Estas son fuentes de voltaje, por ejemplo esta que está aquí, pero donde el voltaje que va a aparecer aquí no lo sabemos hasta que no medimos otra variable en el circuito. Les llamamos fuentes dependientes. La idea de hacer algún experimento con además de aprender a armar cosas que requieren otras estructuras de polarización y ir ganando práctica, es ver cómo es una fuente dependiente. Aquí con vamos a armar una fuente de voltaje que a su vez depende de otro voltaje. Y quiero que hagamos esos experimentos y veamos cómo funciona. Entonces tenemos esto y más allá, y creo que nada más, lo demás son nuestras resistencias que ya traemos, el proto, los alambritos, las pinzas, todo eso. ¿Ok? Sería todo entonces. Bueno, pues ahora sí, tengan buena tarde y después buenas fiestas. Cuídense mucho y nos vemos el jueves. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta el jueves, profe. Nos vemos. Nos vemos.